Vamos a compartir hoy Mateo 14 del 22 al 33 y vamos a estar leyendo un pasaje muy conocido que es cuando Jesús anda sobre las aguas o sobre el mar de una manera sobrenatural, ¿no? Y los discípulos estaban en medio de una tormenta que los sorprendió, una tormenta que les dio miedo. Jesús nos trae una hermosa enseñanza sobre este pasaje. ¿Amén? Yo quiero hoy enseñarles, hermanos, a través de esta verdad. Todos estamos, como siempre decimos, viviendo en un mundo caído, en un mundo de dolor, en un mundo, ¿no?, donde las consecuencias del pecado se notan a simple vista. La palabra de Dios dice que donde hay pecado hay dolor, que vivimos en un mundo de dolor. Y en este mundo de dolor constantemente nosotros tenemos que tomar decisiones. En este mundo de angustia, de tristeza, también de muchas cosas buenas, ¿no? Tenemos que tomar decisiones. Y muchas de estas decisiones que vayamos a tomar son muy importantes para nuestra vida, inclusive pueden marcar nuestra vida para siempre. Ahora, estas decisiones las podemos tomar en base al temor, en base a la angustia por el problema que estemos atravesando, o podemos tomarla abrazados de Jesús, para que Él pueda dirigirnos en medio de cualquier tormenta de la vida. Hoy en este pasaje Jesús nos va a enseñar una gran verdad, que nadie es inmune al dolor. Nadie es inmune a las circunstancias difíciles, inclusive nosotros los cristianos. Muchas iglesias enseñan vengan y pare de sufrir. Bueno, eso no es bíblico. Porque Jesús dijo que en este mundo vamos a atravesar pruebas, vamos a atravesar circunstancias difíciles. Pero esta enseñanza que Jesús nos deja acá, así como fue de gran consuelo para los discípulos y de gran estímulo para ellos, también es dejada para nuestra enseñanza. Y para que también nosotros podamos estar consolados ante cualquier circunstancia. Durante toda nuestra vida tenemos dos caminos para elegir. O decido a través del temor, o decido a través de la confianza en Cristo y que Él me va a sostener. Y en esta lucha cristiana vamos a ver dos grandes realidades: el amor y la misericordia de Dios, aún así cuando nosotros nos equivoquemos. Y vamos a ver una lucha propia nuestra de incredulidad, donde muchas veces no creemos en Dios, nos olvidamos de Él y elegimos a veces malos caminos. Vamos a leer Mateo 14, desde el versículo 22, dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos, dice, entrar en la barca, o sea, en un barquito que ellos andaban, se movían por todos lados, ¿no? En estos barquitos, ¿no? Dice, hizo entrar a sus discípulos en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, dice, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca, dice, con los discípulos estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, una gran tormenta les agarró. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando, dice, sobre el mar, caminando sobre el mar.
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, dice, se turbaron, se asustaron, diciendo, un fantasma se nos ha aparecido. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, soy yo, no tengan miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó, dice, a hundirse, dando voces diciendo, Señor, sálvame, ayúdame. Al momento Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dice que dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Increíble, ¿no? Jesús caminando de una manera sobrenatural y ahí Pedro haciendo lo mismo, pero con una debilidad se terminó hundiendo, ¿no? ¿Qué dice el versículo 22, 23 y 24? De ahí vamos a estar empezando este estudio. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía de la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó a la noche estaba allí solo. Fíjense quién hizo entrar a los discípulos en la barca, según estos pasajes. Fue Jesús que los mandó, ¿no? Ahora, Jesús no sabía, él siendo Dios, sabiendo todas las cosas, que una tormenta se iba a venir. Sí, ¿no? Ahora, los discípulos estaban haciendo algo malo, estaban dentro de la voluntad de Dios, estaban dentro de la voluntad de Dios. Primero porque le hicieron caso. Jesús les dijo, vayan y súbanse a la barca y espérenme al otro lado. Pero si ustedes se fijan, pasajes anteriores, está la alimentación de 5.000 personas, donde Jesús alimentó a un montón de personas de una manera sobrenatural, y los discípulos lo ayudaron. Así que ellos en ningún momento estaban ni en desobediencia, ni cuestionando nada de Jesús, y aún así dice que les vino una tormenta. Vamos a aprender nosotros que en la vida cristiana vamos a tener tormentas, muchas veces haciendo lo correcto. No necesariamente nos tenemos que equivocar o hacer algo malo para que vengan tormentas. Vamos a ver qué 3 clases de tormenta podemos pasar nosotros como cristianos. La primera tormenta o prueba que puede venir a nuestra vida se llaman tormentas de corrección. ¿Se acuerda la historia de Jonás? Dios mandó a predicar a Jonás a Nínive y Jonás, ¿qué hizo? No quiso. Se fue para otro lado. Se negó. ¿Y qué le agarró en medio del barquito cuando se estaba escapando de Dios? Una tormenta. Como consecuencia de ¿qué? De algo que no estaba haciendo bien. Dice Hebreos 12:5. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes a ser reprendido por Él. ¿Por qué Dios nos corrige? ¿Por qué Dios nos disciplina? Por amor. Porque a veces no queremos escuchar. A veces nos estamos destruyendo solos y Dios en su amor y su misericordia, así como un padre ama a un hijo, como lo hemos dicho muchas veces, tiene que corregirnos, tiene que enderezarnos. La segunda tormenta que podemos pasar nosotros como cristianos es estando en la voluntad de Dios, como estos pasajes que estamos leyendo hoy.
los discípulos estaban dentro de la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué sirve este tipo de tormentas en mi vida? Para crecer en fe, para confiar en Jesús, para apartar la incredulidad de mi vida. Y la tercera tormenta que podemos atravesar nos sirve para crecer en santificación. ¿Qué es la santificación? Es el regalo de Dios para todos nosotros, donde ahora crecemos en santidad, crecemos a la imagen de Jesús, y así somos constantemente purificados como el oro, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque vamos creciendo a la misma imagen de Jesús para llegar a ¿dónde? Como vimos el sábado pasado, a un reino nuevo, a una vida nueva que nos espera. Y en esa vida y en ese reino va a estar Jesús, y todos los que estén ahí van a ser iguales a Jesús. Y ese camino empieza desde ahora. Dice Mateo 8, del 23 al 27. Este no lo íbamos a poner, perdón. Así que nosotros vemos que muchas veces estamos en la voluntad de Dios, a veces no, a veces Dios nos corrige por falsos caminos que elegimos. Pero lo que Dios nos quiere dejar bien en claro es que las tormentas van a venir en esto. Que las dificultades van a venir en esto. Hoy una hermana, creo que era el 71, ¿no? Que me mandaste. O el 51. 71. Salmo 71, 1. Nunca seremos avergonzados, dice ese salmo. Y uno lo toma como para decir, bueno, nunca voy a sufrir. Todo me va a ir bien, y no. Nunca vamos a ser avergonzados en este mundo, porque Dios nos va a dar el gozo, la paz y la alegría para atravesar cualquier cosa como los discípulos. No vamos a ser avergonzados porque a pesar de las circunstancias difíciles vamos a poder seguir diciéndole al mundo, yo puedo estar atravesando lo que esté atravesando, pero yo amo eso. Amo la vida eterna. Amo a mi Salvador. Porque me espera algo muchísimo. Dice Job 5, del 7 al 8. Fíjense este pasaje, yo cuando lo leí. Dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría mi causa. Si hay algún pasaje que nos muestra que vamos a atravesar circunstancias difíciles, es este. Como las chispas se levantan como el aire, así nace el hombre en este mundo para las dificultades. ¿Cuál es la solución que nos da Job? Buscar a Dios. Encomendar mi causa a Él. Porque es la única manera. Es la única manera. Fíjense que Dios es soberano. Dios envía a los discípulos a la barca. Dios sabía que había una tormenta. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía manda tormentas a nuestra vida, con el fin que vimos recién. Pero a diferencia de cualquier tormenta que puede pasar cualquier persona, esta tormenta está controlada, cuidada y sostenida por Dios con un propósito soberano y eterno. Nosotros no podemos decir, hoy estoy en una prueba, hoy estoy en una tormenta, y decir simplemente la atravesé, simplemente pasé por ella. Las tormentas siempre nos tienen que llevar a pensar que en algo crecimos. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, Romanos 8, 28 y 29 nos dice esta gran verdad.
Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Bien, ¿por qué todas las cosas nos ayudan a bien? Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Toda prueba, toda dificultad, toda circunstancia en mi vida me ayuda con este propósito. Crecer a la imagen de Jesús. Puede ser en fe, puede ser en frutos, puede ser en carácter. Y cuanto yo más rápido identifico esta verdad en una tormenta, más rápido también voy a salir de esa tormenta. Porque si el propósito es hacerme crecer a la imagen de Jesús y yo no entiendo el propósito de Dios en mi vida y me quejo y me quejo y me quejo, la tormenta va a seguir. Porque para Dios es más importante salvarnos, para Dios es más importante que crezcamos, para Dios es más importante hacernos crecer a la imagen de Jesús. Porque si no crecemos a la imagen de Jesús, estamos estancados. No se olviden que nos espera un reino eterno. Segunda de Timoteo 2, del 8 al 13, dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Fíjense lo que dice Pablo, en el cual que dice, sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Fíjense Pablo lo que estaba pasando. Estaba preso, las cárceles de esa época no eran como las de ahora, eran húmedas, con frío, enterradas en subsuelo, con ratas, no había baño, no había ducha, y él aún así dice la palabra de Dios. Fíjense él cómo pudo tener su mente en el propósito de Dios. Dice, mas la palabra de Dios no está presa, por tanto todo lo soporto por causa de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria. Una palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Si le negamos a Él, también Él nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si sufrimos con Él, dice, reinaremos con Él. Fíjense que Jesús manda a los discípulos, ¿no? En esta barca, los manda a probar, en esta tormenta, pero no los deja solos. Dice Mateo 14, 23, dice, y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, él ahí estaba solo. Fíjese que Jesús los mandó a enfrentarse a una prueba, pero estaban sostenidos con él. Dice que él los despidió la multitud, y ¿qué hizo después? Subió y oró aparte, por sus discípulos, por sus amigos. Dice el 24, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento le era contrario. Jesús no solamente oró por sus discípulos, sino que él también los estaba viendo. Estaba controlando cada cosa que ocurría a su alrededor. Él está atento en cada circunstancia. Nada lo toma por sorpresa. Y así ocurre en nuestra vida. Jesús, nuestro intercesor, nuestro Salvador, no solamente ve todo lo que ocurre, no solamente está atento a todo lo que ocurre, sino que Él también ora por nosotros, nos sostiene. ¿Para qué? Para que no nos falte la fe.
Esto, hermanos, para nosotros tiene que ser un gran consuelo porque Jesús no nos deja solos. Jesús es un mediador fiel, es un ayudador fiel que ora directamente en la misma presencia de Dios por nosotros ante toda adversidad que nosotros podamos atravesar en este mundo. Él dice que nos ve remando como a los discípulos en esta tormenta de la vida. Él muchas veces nos ve en nuestros temores y Él no nos dice arreglate como puedas. Él no nos abandona. El Señor está ahí y se compadece de cada uno de nosotros y de cada una de nuestras circunstancias. Dice Hebreos 4:15, dice: pero no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús atravesó también pruebas. Jesús fue probado en este mundo, tentado en todo, en la misma humanidad que nosotros, y el Padre nunca lo abandonó. Y es una idea que nosotros tenemos que tener de esta realidad de este mundo, que vamos a tener que atravesarlas. Gracias a Dios, como digo siempre, que no son todos los días, ¿no? Pero va a haber tormentas, va a haber pruebas, pero Dios está con nosotros. Lo segundo que vamos a ver en esta enseñanza es la soberanía de Dios. Dice Mateo 14:25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando, dice, sobre el mar. Los discípulos estaban ahí en medio de la tormenta, asustados, temerosos, y Jesús de repente se le apareció en el medio del mar. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que Cristo tiene poder sobre todo lo creado. Cristo tiene poder y autoridad y control de todas las cosas que ocurren en este mundo. Para nosotros humanamente mucho es imposible. A veces tenemos circunstancias difíciles, problemas, traumas, lugares donde nosotros no podemos llegar. Pero Dios sí. Dios sí, ¿por qué? Porque Él es soberano, Él es todopoderoso, y donde nosotros no podemos llegar, Jesús puede caminar en las aguas. Jesús puede llegar al lugar más profundo. Ahora ustedes díganme, ¿por qué Jesús no se le apareció en el medio del barquito? ¿Por qué se le apareció en las aguas? ¿Alguna vez se preguntaron? Ellos eran marineros experimentados, eran pescadores experimentados, y había una sola cosa a la cual ellos le tenían miedo: una tormenta común. Esta tormenta es descrita en la Biblia como un terrible huracán. Por eso estaban tan angustiados, por eso tenían tanto miedo. ¿Y por qué Jesús se le apareció en el medio del mar? Para mostrarle a sus discípulos que aquellos que ellos más temían, esa gran tormenta, Jesús podía estar en medio de ellos. En lo peor que te puedas imaginar, en lo peor que vos puedas tener miedo, Jesús puede estar en medio de esa circunstancia, puede estar parado en medio de cualquier adversidad. Dice Jonás 2:3, me arrojaste a lo más hondo, a lo más profundo del mar. La corriente me envolvía, todas tus olas poderosas pasaban sobre mí. Miren si Dios no es soberano. Mire si Dios no tiene el control de cada cosa que ocurre
en nuestra vida. Pero nada puede ocurrir si Dios no lo permite. Nosotros como cristianos podemos estar tranquilos de que todo lo que ocurra en nuestra vida tiene un propósito. Que aunque a nosotros no nos guste, es para nuestro bien. Cada circunstancia difícil para nosotros los cristianos no te vienen a destruir. Son tus sirvientes, que es diferente. Son dos cosas diferentes. Las pruebas, los dolores, las tristezas son nuestros sirvientes. Están operando a nuestro favor, no a nuestra contra. Y cuando vos ves así, las tormentas y las pruebas las tomás de una manera diferente. ¿Por qué? Porque sabes y vas a concluir que el propósito al final es bueno. Porque Dios está involucrado. Otra enseñanza que podemos encontrar es que Jesús no llegó en la tormenta de una manera enseguida, digamos, inmediata. Fíjense que Jesús le dijo a sus discípulos: vayan, entren a la barca, vayan al otro lado, espérenme. Jesús, ¿qué hizo? Oró, empezó la tormenta y en el momento indicado dice que Jesús se le apareció. Dice el versículo 25 de Mateo 14, dice: y ya en la barca, estando en medio del mar azotada por las olas, porque el viento le era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando, dice, sobre el mar. La cuarta vigilia era las 3 o las 6 de la mañana. Jesús no apareció de una manera inmediata. Él apareció en el medio de la tormenta en el tiempo que él creyó necesario para tratar con los discípulos. Nosotros muchas veces, hermanos, ¿cuántas veces clamamos, pedimos en circunstancias difíciles, en tormentas, y le decimos: Señor, vení a salvarme? Vení a rescatarme de esto. Tengo 3 días, tengo semanas, tengo meses, tengo años, a veces, esperando que vengas. Y en la espera, ¿qué pasa? Nos desanimamos y pensamos que Dios no nos ama y pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Perdemos la confianza, como los discípulos la perdieron en medio de la tormenta. Segunda de Corintios 1:9. Fíjense esta historia que le pasó a Pablo. Dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo llegó a una situación tan extrema en su vida, tan difícil en su vida, que pensó que iba a morir. Pensó que ya no iba a haber más solución, y en esa prueba perdió de vista a Dios. Pero dice que Dios lo rescató, y él recordó después del rescate: yo estuve a punto de morir, pero Dios resucita a los muertos. Me había olvidado de ese gran detalle. Entonces Pablo concluye: nosotros tuvimos sentencia de muerte, que para que no confiemos en nuestra fuerza, para que no confiemos en nuestro poder, siempre confiando en Dios, que aún en la muerte Dios nos puede resucitar de los muertos. Pero Dios en su amor, dice, lo libró de la muerte. Hermanos,
cuando nosotros estemos luchando como los discípulos en medio de la tormenta, no tenemos que decaer. No tenemos que olvidarnos que Jesús está ahí. No tenemos que olvidar que Cristo está con nosotros, aunque Él no venga inmediatamente, como muchas veces nosotros queremos. Aunque muchas veces de una manera inmediata no se resuelva esa situación que estoy atravesando, pero debemos saber que Dios tiene un propósito específico con cada cosa, y no por eso debemos dudar de eso. Hay algo que Jesús prometió, que nos muestra en este pasaje, que siempre va a suceder, que Jesús un día en toda tormenta va a llegar. En toda tormenta Jesús va a venir, porque así como los discípulos, Dios llegó en el momento que Él dispuso. Dice Mateo 14:26. Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, dice, se asustaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de ¿qué? Dice, de miedo. Ahora estos discípulos habían pasado casi ya 3 años con Jesucristo. Habían vivido con Él, habían comido, habían dormido, lo conocían de cerca. ¿Por qué no lo conocían? Porque su mente estaba tan abrumada por los problemas que ni siquiera lo esperaban. La tormenta los había abrumado de tal manera y el temor a morir los había abrumado de tal manera que ellos se olvidaron del Salvador. No esperaban a Jesús caminando en medio del mar en semejante tormenta. Era imposible. Y así nos pasa a nosotros. Es imposible que Dios pueda solucionar esto. Es imposible que Dios pueda llegar hasta acá. Y cuando Jesús llegó no lo reconocieron, se asustaron. Y así nos pasa a nosotros. Queremos solucionar todo con nuestra fuerza. Ellos eran marineros experimentados y no pudieron con semejante tormenta. El miedo y la fe no pueden convivir. Dios quiere que echemos fuera el temor, porque el miedo nos ciega, de tal manera que no nos deja ver el poder de Dios, no nos deja ver, no deja que el poder de Dios obre a nuestro alrededor. Por eso nunca tenemos que olvidar que Jesús está y puede llegar en cualquier circunstancia. Dice el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Cristo se identificó en el medio de la tormenta como Dios soberano, como el Dios que controla todo, como el Dios que a nada se le escapa. ¿Qué les estaba queriendo decir? Tengan ánimo, yo soy, no teman, no tengan miedo, no tienen por qué estar así. Dejen de angustiarse, porque no hay ningún peligro, porque yo estoy sosteniendo. Jesús quería fortalecernos mostrándole su amor, mostrándole su cuidado, y que aún en esas circunstancias Él tiene un plan. Jesús primero le mostró su amor y luego dice que calmó la tormenta, calmó las aguas. Jesús le mostró que no hay un lugar tan lejano ni circunstancia tan difícil
donde Él nos pueda encontrar. Que no hay tormenta tan fuerte en la cual Él no nos pueda salvar. Pero nuestro trabajo como hijos de Dios y como cristianos es creerle que Él está ahí, en medio de la tormenta, y que lo podamos reconocer en medio de la tormenta. ¿De qué manera lo reconocemos? Sabiendo que Él tiene el control. Sabiendo que yo no estoy desamparado, sabiendo que yo no estoy solo. Dios está conmigo. Dice el versículo 28-29, dice: entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro lo vio a Jesús en medio del agua y quiso caminar en las aguas como Jesús. Dijo el 29 y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, dice que andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro, un ser humano como nosotros, caminando en las aguas. Pedro sabía una cosa ante semejante tormenta, ante semejante prueba. Era más seguro estar con Jesús en el agua que en la barca sola. Porque el Señor estaba en medio de la tormenta caminando. Es más seguro estar con Jesús toda la vida. Con Jesús puedo estar confiado. Con Jesús puedo hacer cosas sobrenaturales. Con Jesús puedo vencer las leyes naturales de la física. Donde nadie puede caminar por las aguas, donde nadie puede atravesar circunstancias que a veces son terribles. Y ahí estamos nosotros como cristianos saliendo adelante. Donde muchos se hunden, donde muchos dicen ya no hay más vida para mí, Jesús viene y te abraza y te da vida. Y te hace caminar sobrenaturalmente en esta tierra de tormentas. Pedro creía que Jesús estaba en el agua y que Él tenía el poder para sostenerlo. Pedro sabía que Jesús tenía el poder para sostenerlo. ¿Qué le dice Jesús ante esa fe? Ven, camina confiado. Si vos crees que yo te puedo sostener, si vos crees que yo soy Dios y que estoy controlando todo esto, vení. ¿Y qué pasó? Pedro caminó. Pedro hizo lo sobrenatural. Dice que en medio de esa fe pasó algo. Dice el versículo 29 al 31, dice: y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Dice que Pedro, al ver el fuerte viento, en el versículo 30, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, dice, Jesús extendiendo la mano, fue sobre él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjese que Jesús le dijo: bueno, tuviste poca fe, hundiste. Cosecha tu falta de fe. Cuando Pedro empezó a decir: Señor, ayúdame, a pesar de su incredulidad, a pesar de su falta de fe, dice que él inmediatamente Jesús fue y le extendió la mano y lo ayudó. Así es el amor y la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros erramos? ¿Cuántas veces nosotros nos equivocamos? ¿Cuántas veces nosotros nos caemos como Pedro por perder de vista a Jesús? Y el Señor, aún así en su amor y su misericordia, cuando le pedimos auxilio, Él viene y nos sostiene.
Cuando muchas veces nosotros no somos fieles, corremos a un lado al Señor y decidimos hacer muchas veces las cosas que queremos, Él aún así en su amor y su misericordia, cuando venimos a pedirle, Dios nos sostiene y nos ayuda. En esa fe vení, si vos creés que yo estoy en medio del agua. Todos tenemos, hermanos, dudas, temores, pero debemos clamar, debemos orar a nuestro Dios, a nuestro fiel Salvador. Jesús no dejó que Pedro se hundiera en el fruto de su incredulidad. Pero cuando él comenzó a hundirse, Jesús lo salvó. Esa palabra duda que hace referencia acá, cuando Pedro dudó, hace referencia cuando uno está sobre dos caminos, que tiene dos direcciones para elegir. En las circunstancias difíciles y en las pruebas tenemos dos caminos para elegir. O creemos que Jesús está con nosotros y vamos a salir adelante, o creemos que no y nos hundimos. No hay otro camino, hermanos. Tener fe cristiana no es que todo me vaya bien, sino es no perder de vista a Jesús y a obedecerlo a pesar de las tormentas, a pesar de las circunstancias. Pedro obedeció primeramente en un principio. Creyó que Jesús estaba ahí, pero cuando se olvidó de él, se hundió. Dice el versículo 32 y 33, dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron, dice, y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hermanos, hay una enseñanza final en este pasaje. Jesús nunca nos va a decepcionar. Si ustedes siguen creyendo en Jesús, la tormenta siempre va a tener un fin. La tormenta siempre va a ser parada para Jesús y por Jesús. ¿Y qué vamos a terminar diciendo? Confiando en Dios al final de toda tormenta, lo que dijeron estos discípulos. Vinieron y la adoraron diciendo, verdaderamente este Dios, verdaderamente este es aquel que puede controlar todo, verdaderamente es este el Dios al que yo deseo seguir. Vamos a terminar con esta reflexión de un pastor muy famoso sobre este pasaje que estamos leyendo. Dice, ¿qué imagen tan gráfica tenemos aquí de la experiencia de muchos creyentes? ¿Cuántos hay que tienen suficiente fe para dar el primer paso como Pedro, para seguir a Cristo, pero no lo suficiente para seguir como empezaron? Se asustan de las circunstancias, de las pruebas y de los peligros que parece haber en sus caminos. Miran a los enemigos que los rodean y a las dificultades, miran en estas cosas más que a Jesús. Y enseguida sus pies comienzan a hundirse, sus corazones desfallecen dentro de ellos, sus esperanzas se desvanecen y su consuelo empieza a desaparecer. ¿Por qué sucede todo esto? Jesús no ha cambiado. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el Todopoderoso. Sus enemigos no han crecido. Al contrario, están todos derrotados. Sucede sencillamente porque como Pedro han dejado de mirar a Jesús
y han cedido a la incredulidad, se obsesionan pensando más en los enemigos, más en las pruebas, más en las tormentas que en Jesús, en aquel que controla todo esto. Ojalá guardemos esta historia y este versículo en nuestros corazones y aprendamos sabiduría para nuestra vida cristiana. Amén. Amén. Hermanos, espero que esta palabra les sea de bendición y que Dios nos ayude ciertamente en todas nuestras tormentas, en todas nuestras pruebas, no a mirar la prueba y la dificultad, sino ver a aquel que controla y que está sosteniendo todas las cosas.